El siglo XX ha estado signado, sin dudas, por la perpetración de crímenes atroces, hechos que afectaron la dignidad básica de los seres humanos. Sin embargo, esta violación grave, masiva y sistemática de los derechos humanos no es privilegio del siglo anterior, sino que al día de hoy continúan sucediéndose. ¿Qué son entonces los crímenes atroces? Dentro de esta categoría se ubican el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y la depuración o limpieza étnica. ¿Qué podemos hacer para detenerlos? La vieja doctrina de la intervención humanitaria continúa siendo muy polémica, tanto desde el punto de vista político como desde el terreno estrictamente jurídico. El concepto de responsabilidad de proteger es un nuevo intento de superar estas controversias y reconciliar los principios de soberanía del Estado con su corolario de la no intervención en los asuntos internos por un lado, con el principio de la intervención por razones humanitarias por el otro. De la mano de Florencia Urbano y Dana Valdano, vamos a intentar acercarte a los conceptos de crímenes atroces y responsabilidad de proteger e intentaremos ilustrar ambos a través de los casos de Darfur, Libia, Myanmar y Yemen. Estás escuchando Lo hemos permitido, los crímenes del siglo XXI y la actuación de Naciones Unidas a través de la responsabilidad de proteger. Bienvenidos a Sintéticas, el podcast de Síntesis Mundial. ¿Qué es un crimen atroz? Acerquémonos a un concepto que lamentablemente no pierde vigencia. Hagamos un poco de historia e intentemos dilucidar cómo ha actuado en el pasado la comunidad internacional. Quienes hemos leído y estudiado la historia del siglo XX, no podemos dejar de acordar con Eric Hobsbawm que ha sido el más violento de la historia de la humanidad. Pero pensar que las violaciones sistemáticas a los derechos humanos son eventos que no se repetirán y que gracias a la normativa internacional las poblaciones están a salvo, es cometer un grave error. Entender que la violencia contra una comunidad, etnia, grupo político o religioso esté más superado es no reconocer que, por ejemplo, durante los años 90 del siglo pasado, casi al inicio del presente siglo, la comunidad internacional fue testigo de episodios tan escandalosos, miserables y condenables en los Balcanes, en Somalia, en Haití y en Ruanda, como el mismísimo Holocausto. Es incluso ignorar los casos propios de este siglo, cometidos en Darfur, Libia, Yemen o Myanmar. ¿Por qué estas situaciones pasan por debajo del radar de la comunidad internacional? Quizás para poder comprender mejor que los tiempos que corren no están exentos de los horrores que se han cometido en el pasado, es necesario tener en cuenta qué entendemos por crímenes atroces. Estos son los crímenes más graves contra el género humano. Dentro de esta categorización encontramos 4 tipos de crímenes: el genocidio, la limpieza étnica, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. Aun cuando la tipología de víctimas de cada uno de estos actos es diferente, su condición de crímenes internacionales se basa en la convicción de que los actos asociados a ellos afectan a la dignidad básica de los seres humanos en cuanto tales. Los crímenes atroces son, por lo general, acontecimientos a gran escala que, si se previenen, no solo evitarán una importante pérdida de vidas humanas, sino también daños físicos, psicosociales, psicológicos y traumas. No obstante la responsabilidad moral y ética que todos tenemos de proteger a las poblaciones en riesgo de crímenes atroces, tanto a nivel individual como colectivo, también existen obligaciones jurídicas bien establecidas a este respecto. Estas obligaciones se recogen en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional Consuetudinario. Los tribunales internacionales también han citado estas obligaciones y aclarado su contenido específico. Sin embargo, y a pesar de todas estas reglamentaciones, los crímenes atroces siguen siendo una amenaza y una realidad en el siglo XXI. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Primero y principal debemos entender que este tipo de actos no acontecen en el marco de la normalidad. Suponen un estado excepcional en el cual los mecanismos habituales a través de los que se maneja la sociedad han dejado de funcionar. Suponen que las instituciones democráticas y la sociedad civil están fragmentadas y la gente es desarraigada de sus comunidades familiares. Las personas, entonces, no solo perecen a causa de la violencia instaurada, sino también por hambre y enfermedades. Y en estas situaciones, mientras esto acontece, ¿dónde está el Estado? Esta pregunta puede responderse en líneas generales de 2 maneras. La primera de ellas, entendiendo que el Estado está incapacitado para responder.
Sus mecanismos no funcionan y por ende no es capaz de dar una respuesta por sí mismo para solucionar el problema. En una sola palabra diríamos que es nulo. La segunda respuesta posible y la más aterradora de ellas es que es el perpetrador de los crímenes, o sea, quien lleva adelante directa o indirectamente las acciones que afectan a su propia población. Estas crisis requieren del involucramiento, no sin polémica, de la comunidad internacional para hacerle frente. Hasta el año 2005, Naciones Unidas respondía, generalmente a destiempo, a través de las muy criticadas intervenciones humanitarias. La intervención humanitaria es una práctica internacional que refiere casi exclusivamente al uso de la Fuerza Armada sobre el territorio del Estado incapaz de defender a su propia población o que ataca a la misma. Ahora bien, aun cuando en el pasado se ha recurrido a esta figura para salvaguardar los derechos de las personas en conflicto, su falta de definición, los vacíos jurídicos con los que se ha jugado en los hechos y su misma práctica ha llevado a profundas contradicciones entre el hacer y no hacer. Particularmente ha contado con la oposición rotunda de los estados más débiles del sistema internacional, quienes la han tildado de excusa lisa y llana para posicionar tropas extranjeras en un territorio y buscar réditos económicos. La necesidad de contar con una figura jurídica que le permita a las Naciones Unidas la acción de prevención y rápida respuesta ante estas situaciones fue la causa de que se acuñara el concepto de responsabilidad de proteger, lo que implica la evolución y modificación de la forma de actuar ante estas emergencias. Ante los atroces hechos sucedidos durante la década de los 90, desde Naciones Unidas se comenzó a cuestionar y plantear cómo debería actuarse frente a las graves crisis humanitarias, especialmente cuando en más de una ocasión eran los mismos gobiernos los que atacaban a su pueblo. ¿Cómo debía actuar ante semejante situación la comunidad internacional? Es así que con el discurso Nosotros los Pueblos, el entonces secretario general Kofi Annan planteó la necesidad de repensar la forma de intervención ante casos de violaciones masivas a los derechos humanos. La respuesta fue una nueva doctrina, la responsabilidad de proteger. Si la intervención humanitaria es, en realidad, un ataque inaceptable a la soberanía, ¿cómo deberíamos responder a situaciones como las de Ruanda o Srebrenica y a las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que transgreden todos los principios de nuestra humanidad común? Se preguntaba Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, en el año 2000. El gobierno de Canadá, en búsqueda de una solución al problema, creó en ese mismo año la Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados, CICE por sus siglas en inglés. La CICE estuvo compuesta por 12 expertos en la materia y copresidida por dos personalidades de renombre en el área en cuestión, Gareth Evans y Mohamed Sanoun. Su mandato general era lograr una mejor comprensión del problema que suponía conciliar la intervención con fines de protección humana con la soberanía y, más en concreto, tratar de conseguir un consenso político mundial sobre la reforma de pasar de la polémica y a menudo la parálisis a la acción dentro del sistema internacional, particularmente a través de las Naciones Unidas. La comisión, tal como sostiene Ricardo Redondo, cambiaba el eje de lo que se venía tratando hasta el momento, ya que en lugar de hablar de intervención humanitaria, consideraba la cuestión en términos de responsabilidad de proteger. Asimismo, sentó las bases para lo que fueron los ulteriores avances en el desarrollo del concepto. La CICE planteó lo que serían los fundamentos de la responsabilidad de proteger y definió las 3 facetas del concepto. No bastaba con la responsabilidad de reaccionar. Esto es actuar cuando los eventos ya son una realidad, sino que además debía de pensarse en todos los mecanismos posibles para prevenir estos crímenes y además considerar la necesidad de reconstruir una vez acabado el conflicto. La responsabilidad de proteger, que le corresponde de manera primaria y fundamental al Estado, va a poner la lupa a las necesidades de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y esa responsabilidad se va a manifestar de una doble manera. De manera externa frente a los demás estados o la comunidad internacional y de manera interna frente a sus propios ciudadanos. En lo que fue un proceso sumamente rápido,
solo 4 años después de que la comisión realizara su informe, Naciones Unidas incorporó en el documento final de la Cumbre Mundial de 2005 la responsabilidad de proteger. Debido a la tradicional resistencia de los países en desarrollo a las posibles injerencias en materia de soberanía, su incorporación, aunque en una versión adelgazada respecto de aquel informe de la Comisión, implicó una verdadera victoria en materia de defensa de los derechos humanos. En solo 2 párrafos, el documento reafirma que la responsabilidad de proteger puede ser solo activada ante los 4 grandes crímenes: genocidio, limpieza étnica, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y pone énfasis en la prevención. El párrafo 139 es claro en su compromiso con agotar, siempre que sea oportuno, los medios pacíficos antes de determinar una intervención armada. De esta redacción surgen los 3 pilares en los que se asienta el concepto. Primero, y antes que nada, está la responsabilidad de protección que pertenece al Estado. Luego, la asistencia internacional a través de una amplia gama de medidas pacíficas. Y por último, las acciones coercitivas, solo en determinadas condiciones extremas, adoptadas colectivamente a través del Consejo de Seguridad. Aunque las discusiones acerca de la redacción del documento y los blancos y negros que deja, que por una cuestión de tiempo exceden a este trabajo, es necesario señalar 2 cuestiones importantes para realizar una pequeña conclusión. En primer lugar, los párrafos 138 y 139 del documento de 2005, que delimitan con claridad los casos a actuar y se compromete con la prevención y la intervención activa, no incluyen la responsabilidad de reconstruir. Esto supone una verdadera lástima, pues una de las más importantes críticas sobre las intervenciones humanitarias es que los países que se asentaban sobre el espacio de un tercer territorio con fines humanitarios, luego se abrogaron el derecho de hacer el, llamémosle, negocio de la reconstrucción. Es un tema sensible y delicado y deberá ser ciertamente debatido. Otra cuestión es la de la decisión de tratamiento. Al ser el Consejo de Seguridad quien tenga la última palabra en estos temas, prorroga una situación que se ha dado en el pasado. El derecho a veto de los miembros permanentes termina por definir cada caso en términos políticos antes que por una verdadera vocación humanitaria, como veremos en los casos que siguen a continuación. Si bien la Cumbre de Naciones Unidas de 2005 logró lo que pocos pensaban posible, que todos los Estados miembros coincidieran en que la soberanía no era un escudo detrás del cual los Estados infractores, responsables de crímenes atroces, pudieran refugiarse, la práctica ha demostrado que este consenso no ha sido suficiente para detener a quienes aún cometen estos horrorosos crímenes. La única forma de acabar con un genocidio ha sido el involucramiento de la comunidad internacional. Aun cuando la figura de la responsabilidad de proteger ha entrado en juego, las soluciones no han sido sencillas. Los intereses de los estados, con asiento permanente en el Consejo de Seguridad, han sido un factor decisivo en la evolución de estos conflictos, pues han decidido cuándo y cómo actuar. Revisitemos los casos de Darfur y Libia en que la doctrina se ha aplicado. Darfur, el caso más atroz del siglo XXI. Darfur significa hogar de los Fur. Es una zona situada en el oeste de Sudán, caracterizada por la convivencia de diferentes comunidades de raza negra y de origen árabe. Los conflictos interétnicos se deben sobre todo a la competencia por los escasos recursos de la zona, en especial el agua dulce. Suele afirmarse que el inicio del conflicto de Darfur tuvo lugar el 26 de febrero de 2003. Sin embargo, este se había iniciado antes de esa fecha, ya que un grupo de rebeldes Fur habían atacado comisarías de la policía, puestos militares fronterizos y convoys del ejército. Y en respuesta, el gobierno realizó un asalto masivo por tierra y por aire contra la fortaleza rebelde en las montañas de Maraj. Con ayuda de sus milicias paramilitares, los Janjaweed,
Unas milicias árabes provenientes de las tribus de los Bagara, financiadas, armadas y asesoradas por el gobierno del Bashir, el ejército logró recuperar posiciones. Los Janjaweed destruyeron cientos de ciudades, mataron y violaron miles de sus habitantes y obligaron a desplazarse a más de 1,5 millones de personas. Estos tenían órdenes directas de quemar poblados enteros aun cuando no existiese un solo rebelde entre todos los habitantes. La muerte y la violación fueron los métodos más utilizados para diezmar a los no árabes de Darfur. Para diciembre de 2004, más de 70.000 personas habían muerto como consecuencia directa o indirecta de la campaña militar del gobierno. Cientos de miles quedaron al borde de la muerte por hambruna y enfermedades, mientras las condiciones de seguridad continuaban deteriorándose a lo largo del país. Las Naciones Unidas enviaron su primera misión de reconocimiento en 2004 y luego de los informes que resultaron de la visita, comenzó a emitir una serie de resoluciones con el objetivo de frenar los ataques y acercar a las partes a la mesa de negociación. Sin embargo, ni los bloqueos aéreos, ni la amenaza de sanciones económicas, ni los bloqueos de armas, ni las nuevas tareas asignadas a la UNMISS, la misión avanzada de Naciones Unidas en Sudán, por sus siglas en inglés, creada originalmente para solucionar la guerra civil en Sudán del Sur, bastaron para detener las matanzas. El acuerdo de paz firmado no fue respetado. De hecho, el gobierno no fue capaz de detener los ataques militares contra civiles ni enjuició a ningún responsable de aquella situación, en buena parte porque eran ellos mismos los causantes. Los hechos recrudecieron en 2006, tomando tales dimensiones que el Consejo de Seguridad dictó una nueva resolución, la 1706. El 31 de agosto, el Consejo, actuando en virtud del capítulo 7 de la Carta, decidió autorizar a la Misión de las Naciones Unidas en Sudán, UNMISS, a usar todos los medios necesarios en las zonas de despliegue de sus fuerzas y en la medida de sus posibilidades para impedir que grupos armados obstaculicen la aplicación del Acuerdo de Paz de Darfur y, sin perjuicio de la responsabilidad que atañe al gobierno de Sudán, proteger a los civiles que se encuentran sometidos a amenazas de violencia física. Esta es la primera vez, poco menos de un año después de su incorporación a la doctrina de Naciones Unidas, en que se alude a la responsabilidad de proteger para un caso concreto. A pesar de todos los hechos descriptos, de las voces a favor de la causa de los distintos organismos internacionales y del hecho de que el mismo concepto de la responsabilidad de proteger lo manda, el Consejo de Seguridad jamás reconoció el caso darfurí como lo que fue, un genocidio. Libia. ¿Lo hemos prevenido? El caso Libia, por su parte, merece ser seriamente evaluado. La actuación en el país árabe supuso la primera implementación de la responsabilidad de proteger en su vertiente de intervención militar extranjera. Previamente ya se había esgrimido la doctrina en varias resoluciones del Consejo de Seguridad, como la del caso darfurí antes mencionado, pero no para autorizar el uso de la fuerza. La situación política en el país aún hoy no se ha estabilizado y la operación militar, capitaneada por la OTAN, recibió duras críticas en relación a la interpretación de su mandato, que no contemplaba el objetivo de derrocar al régimen. La responsabilidad de proteger fue invocada por el secretario general luego de que la resolución 1970 del Consejo de Seguridad no fuese acatada por el gobierno de Gaddafi y la violencia escalara a tal punto que la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas calificara la situación de crimen contra la humanidad. Debemos recordar que la crisis libia, nacida de la conocida Primavera Árabe, devino rápidamente en una rebelión armada que enfrentó a manifestantes y las fuerzas policiales, causando centenares de muertos y heridos y creando un conflicto interno que llevó a que el gobierno central perdiera el control de la situación. Ante la amenaza de bombardeo de la población libia por parte del gobierno, el Consejo de Seguridad reforzó las medidas tomadas con anterioridad. La resolución 1973 del Consejo de Seguridad de marzo de 2011 instaba a emplear todos los medios necesarios para evitar ataques generalizados contra la población civil. Esta fórmula, utilizada por primera vez durante la Guerra del Golfo, implicaba dos condiciones simples: estar bajo la necesidad de actuar y que la vida de la población esté en riesgo. La resolución 1973 representa la fase preventiva de la responsabilidad de proteger ante un inminente conflicto. Ahora bien, debe destacarse que para el momento en que la resolución fue considerada, la situación en Libia no estaba claramente estudiada ni existían datos suficientes y confiables sobre el alcance de la violencia ejercida sobre la población civil. De hecho, aun cuando un enviado especial había sido designado y se encontraba trabajando sobre el terreno,
el mismo no llegó a entregar ningún informe que pudiese ayudar a esclarecer la situación. Esto llevó a que los Estados miembros del Consejo de Seguridad, al momento de tratar la resolución, hicieran considerables reservas al respecto, lo que se vio reflejado en la votación final. La resolución 1973 se emitió con una premura que contrasta con otros casos, como el de Siria. El tímido consenso, 10 votos favorables y 5 abstenciones, que posibilitó la resolución del Consejo de Seguridad avalando la intervención, hizo que desde el inicio esta estuviera marcada por la incertidumbre y la confusión. Pues si el objetivo era evitar una masacre, ¿por qué no se respetó el alto al fuego solicitado por Gaddafi solo un día después? El accionar francés, inglés y norteamericano en el marco de la operación Odyssey Dawn garantizó la exclusión aérea y debilitó seriamente al régimen libio, que ya de por sí poseía instituciones frágiles, al punto de dejar un país desestructurado política y territorialmente. La operación, que el 24 de marzo pasó a manos de la OTAN, Operador Protector Unificado, en colaboración con los rebeldes, dio el golpe final al régimen de Gaddafi, mas no así a la violencia desatada al interior de Libia entre grupos rivales que continúa afectando a la población. ¿Puede justificarse entonces, en el caso libio, el uso de la responsabilidad de proteger? Por supuesto que sí. La sociedad civil estaba realmente amenazada por su propio gobierno. Este hecho justificaba que se actuara de manera inmediata. En este caso, las alarmas funcionaron correctamente y un crimen mayor fue prevenido. Lo que sucedió después, ese es otro cantar. El derrocamiento del régimen fue una decisión inédita por parte del comando de la OTAN que no fue respaldada por el Consejo de Seguridad. Este hecho despertó las sospechas no solo de los más reticentes a la doctrina, sino de más de un simpatizante. Ciertamente ha creado un precedente. Ha generado una aversión a promover nuevas operaciones militares de gran envergadura que podrían haber sido útiles en el caso de Siria o en Yemen. Pero después de todo, esta no es una mala noticia, ya que la herramienta fundamental de protección ante estos 4 crímenes no debe ser la política reactiva militar de la intervención extranjera con uso de la fuerza, sino las políticas a largo plazo de prevención. Una política acorde con la defensa que ha hecho Naciones Unidas del concepto de seguridad humana como la piedra angular del sistema de seguridad colectiva. Así como la doctrina de la responsabilidad de proteger se ha aplicado con voces a favor y en contra en los casos mencionados anteriormente, existen otros escenarios igual de alarmantes y preocupantes en los que esta figura no ha sido invocada. Preservar la vida y dignidad humana entonces parece una misión muy difícil de lograr. Será hora de honrar el compromiso de nunca más. Myanmar, el genocidio no reconocido. La crisis humanitaria del pueblo rohingya copó la atención de los medios internacionales en agosto de 2017, cuando la situación alcanzó niveles de extrema violencia, dejando como resultado miles de fallecidos, además de 700.000 personas desplazadas que buscaban salvaguardar su vida e integridad. Los rohingyas pertenecen a una etnia que profesa el Islam y que surge de la mezcla de otras diferentes como la árabe, la mongol y la bengalí. Habitan en el estado de Myanmar desde hace ya varias generaciones, pero el problema radica en que el gobierno no los reconoce como nacionales, sino que son considerados meros inmigrantes ilegales, y es por esto que se convirtieron en el pueblo apátrida más grande del planeta. El propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó a los rohingyas como uno de los pueblos más perseguidos y olvidados del mundo. En agosto de 2017, esta mal llamada minoría fue brutalmente masacrada por las fuerzas militares oficiales del estado de Myanmar, el Tatmadaw. Según la información oficial que proporcionó el Estado, estas acciones se llevaron adelante únicamente como respuesta a una serie de ataques perpetrados por el brazo armado de la etnia rohingya. Existen numerosos informes y comunicados de diversas ONG como Amnistía Internacional, Save the Children y de organismos oficiales como Naciones Unidas que dan cuenta de los crímenes atroces cometidos por el Estado. Crímenes que podrían ser catalogados como de lesa humanidad, genocidio o limpieza étnica. Desde que se desencadenó la crisis humanitaria,
se intentó llevar el caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en busca de una resolución que invoque la doctrina de la responsabilidad de proteger, ya que era el mismo Estado el que estaba llevando adelante los crímenes. Lamentablemente, el caso no tuvo eco en el Consejo de Seguridad, donde China jamás aceptaría algún tipo de sanción para Myanmar, Estado del cual es aliado. Lo único que se ha conseguido hasta el momento han sido algunas recomendaciones y la formación de una misión de investigación internacional independiente, encargada de investigar el caso y presentar sus informes ante la ONU. A pesar de la inacción del Consejo de Seguridad, otras instituciones han tomado el caso en sus manos. El gobierno de Gambia, a finales de 2019, llevó el caso por genocidio a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El caso se presentó contra Myanmar por violar la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, que data de 1948. Gambia realizó esta presentación en representación de la Organización para la Cooperación Islámica y en la misma asevera que el ejército y las fuerzas de seguridad de Myanmar, así como otros individuos que actúan bajo su tutela, han violado y ejercido otras formas de violencia sexual, tortura, golpes e infligido crueldad, además de destruir o privar de alimentos y vivienda a miembros de esta etnia. Si bien la presentación fue realizada por el Estado africano, la misma fue secundada por distintas organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, cuya directora asociada de Justicia Internacional asistió a La Haya, junto con otros representantes, para presenciar las sesiones de diciembre de 2019. Fue recién a finales de enero de este año que la Corte Internacional de Justicia emitió una resolución acerca de las medidas cautelares provisionales que solicitaba Gambia. El presidente de la Corte, Abdulkawi Yusuf, fue el encargado de leer la decisión que emanó del análisis de 17 jueces que tomaron el caso. Estas resoluciones instan a Myanmar a tomar todas las medidas a su alcance para evitar que se cometa contra los rohingyas cualquier acto de genocidio y además debe impedir que sus militares o cualquier otro grupo armado actúen, conspiren, inciten o intenten cometer genocidio o que sean cómplices de ese crimen. Asimismo, se debe garantizar y conservar las evidencias relacionadas con las denuncias de actos genocidas que se ajuste a la Convención contra el Genocidio. Finalmente, Myanmar debía presentar dentro de los 4 meses siguientes un informe sobre las medidas que haya tomado a partir de la fecha de la resolución de la Corte, y luego de ese reporte deberá continuar informando cada 6 meses hasta que se tome una decisión final sobre el caso. Yemen, la guerra olvidada. La guerra de Yemen, como casi todas las que atormentan el Oriente Medio, presenta causas complejas, difíciles de resumir en poco tiempo y espacio. Como suele ocurrir, todos los actores involucrados en mayor o menor medida son responsables, ya sean en su acción sobre el terreno, como inductores y o protectores. Yemen es un país fracturado, o un estado fallido. Junto a Siria o Libia, ha sido uno de los ejemplos de la deriva catastrófica de la impropiante denominada Primavera Árabe. El entonces presidente Saleh, protegido de los saudíes, fue contestado en la calle, en parte por las adversas condiciones de vida que soportaba la población. El autócrata resultó sacrificado en beneficio de su segundo, Abd Rabo Mansur Hadi, un hombre débil y sin base de poder, una marioneta. Saleh, al frente de tribus y comunidades agraviadas, se alió con su hasta entonces enemigos hutíes, una minoría de confesión saidí, versión local del chiismo, para intentar recuperar el poder. Los saudíes y emiratíes, alarmados por lo que contemplaron de manera exagerada como una injerencia de los ayatolas iraníes, se comprometieron a fondo en la guerra, en apoyo de su nuevo hombre de paja. La guerra se regionalizó irremediablemente. Es así que en marzo de 2015 se formó una coalición de estados dirigida por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, la cual, a raíz de un pedido del presidente Hadi, intervino para poder instalar nuevamente en el poder al gobierno que era reconocido internacionalmente. Amnistía Internacional sostiene que fue esta intervención
la que marcó el comienzo de un conflicto armado declarado, con una campaña de bombardeos aéreos contra las fuerzas hutíes por parte de la coalición. A partir de entonces y los años siguientes, el conflicto se extendió hasta afectar a todo el país y se multiplicaron las partes en el conflicto, entre ellas algunos grupos armados respaldados por la coalición. En diciembre de 2017, los hutíes consolidaron aún más su dominio tras asesinar a su aliado y expresidente Ali Abdallah Saleh, y en la actualidad siguen controlando la mayoría de los centros de población, incluido Sanaa. Por un lado, y en cuanto al accionar de la comunidad internacional en este caso, se pueden mencionar las conversaciones auspiciadas por Naciones Unidas en Suecia, que dieron lugar a una sucesión de treguas, pero de carácter irregulares e inestables a lo largo de 2019. Posteriormente, durante los primeros meses de este 2020, las partes del conflicto acordaron un detallado plan de canje de prisioneros, algo que hasta el momento no se había conseguido y que por lo tanto se convertiría en el primer intercambio oficial en gran escala de personas detenidas en relación con el conflicto desde 2015. Por otro lado, pasando a los hechos que justifican la necesidad de aplicación de la responsabilidad de proteger, hay que tener en cuenta que todas las partes que están implicadas en este conflicto han cometido violaciones masivas y sistemáticas al derecho internacional humanitario. Ataques indiscriminados, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos son algunos de los ejemplos. Las violaciones graves de derechos humanos que tienen lugar en todo el país podrían ser constitutivas de crímenes de guerra. Según estimaciones de diferentes organizaciones internacionales, para finales de 2019, más de 230.000 yemeníes habrían perdido la vida por culpa de los combates o de la crisis humanitaria. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por su parte, ha documentado más de 20.000 civiles muertos y heridos por los combates desde marzo de 2015. Asimismo, es importante señalar que los enfrentamientos en Yemen, más allá de la destrucción, muertes y enfermedades, como sostiene la Cruz Roja Internacional, ha provocado el deterioro y afectado todos los aspectos de la vida diaria de los yemeníes. En este sentido, millones de civiles carecen de bienes básicos como el acceso al agua potable y a los servicios de salud. Esto ha provocado el surgimiento de brotes de enfermedades infecciosas como el cólera, la malaria y difteria, que han dejado un saldo de miles de muertos a pesar de ser cuadros tratables. Finalmente, el conflicto de Yemen no muestra indicios de solucionarse, morigerarse o simplemente mejorar al entrar en su 6º año. Como consecuencia, civiles de todo el país y de todas las generaciones continúan sufriendo las peores consecuencias de las hostilidades militares y de las prácticas ilegítimas que todos los grupos implicados utilizan. Basta con observar los informes de organizaciones como UNICEF, ACNUR o Cruz Roja para entender que los actos cometidos en esta guerra olvidada constituyen violaciones masivas de los derechos fundamentales del hombre, ameritándose el urgente accionar de la comunidad internacional y la aparición en escena de la responsabilidad de proteger. En esta breve recorrida por algunos de los casos más horrorosos de este siglo, hemos intentado dar cuenta de una realidad que acontece, aunque no salga en la primera plana de los diarios. Lejos de querer simplificar conflictos que son sumamente complejos y multidimensionales, buscamos dar cuenta de situaciones en las que la seguridad humana ha sido puesta en jaque. Así, la comunidad internacional ha actuado en cada uno de estos escenarios de manera disímil, respondiendo mayoritariamente a intereses nacionales particulares que poco tienen que ver con la realidad en el terreno. La defensa de la vida y la dignidad humana debería estar por encima de cualquier otro interés y la responsabilidad de proteger podría aportar las respuestas necesarias. Es hora de aprender de los errores del pasado y comprometerse con el nunca más. Miles de niños, mujeres y hombres dependen de ello.